Comisaria, señorías, yo me congratulo de que al presupuesto finalmente para el 2006 se haya llegado a este acuerdo y yo querría subrayar fundamentalmente dos aspectos. Uno, directamente conectado con el presupuesto y otro, indirectamente conectado con el presupuesto. En primer lugar, yo querría resaltar el hecho de haber dotado con 100 millones de euros más de 6 programas codecididos, lo que resulta, a mi modo de ver, muy destacable y muy estimulante. Yo creo que esta es la vía a la que debe dirigirse el presupuesto comunitario en los próximos años. De forma particular, resulta muy relevante el esfuerzo que se ha hecho respecto de las pequeñas y medianas empresas. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, tenemos 23 millones de pymes en Europa que representan 2/3 nada más y nada menos que de todo el empleo en el sector privado. Por tanto, no cabe duda de que el éxito de las pymes será el éxito en crecimiento y en empleo en Europa. Pero, y hay un pero importante, la investigación y el desarrollo es también un pilar fundamental para la competitividad de nuestras empresas, para la competitividad de nuestras economías. Y en este sentido hay un hecho muy preocupante. Las actuales perspectivas financieras no contemplan un crecimiento del fondo destinado a investigación y desarrollo, a pesar de que la presidencia británica, con muy buen criterio, diría yo, subraya una y otra vez la importancia de la investigación y la innovación. No hay, paralelamente, un esfuerzo de propuesta presupuestaria en esa dirección. La propuesta británica para incrementar los fondos del Banco Europeo de Inversiones y, a través de créditos blandos y de garantías, poder proceder a un mayor desarrollo de la investigación no es una solución al problema. No es una propuesta original, ya lo proponía la Comisión, pero debe ser un instrumento complementario. Es fundamental, si queremos mantener la consistencia y la credibilidad de un discurso que centra la competitividad en la innovación y en el desarrollo y en la investigación, que se doten los fondos destinados en las perspectivas financieras a la investigación. De lo contrario, estaremos yendo hacia atrás una vez más respecto de los objetivos de Lisboa. Muchas gracias.